El templo es un lugar de encuentro con lo divino, un espacio sagrado donde lo humano se encuentra con lo celestial. Pero, ¿qué significa realmente ingresar al templo? No es solo cruzar una puerta, ni tan siquiera entrar en un edificio. El templo es, ante todo, un lugar de transformación, un espacio donde nuestra alma, al estar en la presencia del Señor, se encuentra con su santidad. Sin embargo, para poder experimentar esta transformación, es necesario que nuestra actitud y disposición sean las adecuadas. El corazón debe estar preparado, la mente debe estar limpia y el espíritu atento. Sin esta preparación interior, incluso el templo puede convertirse en un lugar común, un lugar en el que simplemente pasamos el tiempo, sin una verdadera conexión con lo divino. La verdadera entrada al templo no se da solo en el momento en que cruzamos umbral, sino cuando nuestros pensamientos y nuestra vida diaria están alineados con el respeto y la reverencia que el lugar exige. Para ello, debemos aprender a dejar atrás las preocupaciones, las angustias y las distracciones que normalmente nos acompañan, y llegar al templo con el corazón dispuesto, como un recipiente vacío, listo para recibir la gracia divina. La cuestión entonces es clara: ¿cómo nos preparamos para esa entrada? ¿Qué debemos hacer para que nuestra presencia en el templo sea más que solo física, para que sea una presencia espiritual, profunda y transformadora? La respuesta a estas preguntas no es inmediata, pero comienza por una acción sencilla, aunque profunda: la oración. La oración no solo es un acto de comunicación con Dios, es también una preparación del corazón. Antes de entrar al templo, es necesario elevar una plegaria sencilla, pero que brote del alma. No se trata de palabras vacías ni de fórmulas mágicas. Es una llamada interior que nos conecta con lo divino. Una de las oraciones más bellas para este momento es: Señor, purifica mi corazón y mi mente, que mis pensamientos y deseos sean limpios, que mi alma esté en paz, para que pueda acercarme a ti en este lugar sagrado. Hazme digno de tu presencia. Esta oración no solo prepara nuestro corazón, sino que también nos recuerda lo que realmente está en juego: nuestra relación con Dios y nuestra disposición a encontrarnos con Él en un espacio que es, por naturaleza, santo. La historia de San Juan Crisóstomo puede ayudarnos a profundizar más en esta reflexión. San Juan Crisóstomo fue conocido no solo por su elocuencia, sino por su profunda devoción y respeto hacia el templo. En su vida siempre mostraba una profunda reverencia al lugar sagrado. En sus escritos nos habla de la importancia de entrar al templo con un corazón limpio y dispuesto. En una ocasión, San Juan Crisóstomo comentó que, cuando se encontraba frente al altar, sentía que el mundo entero se desvanecía y que solo quedaba él y la presencia de Dios. Él comprendía que el templo no era simplemente un edificio, sino el lugar donde se encontraba el poder transformador de la gracia divina. Cada vez que se preparaba para entrar, tomaba un momento para limpiar su corazón y renovar su fe. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia el templo. ¿Acaso no hemos dejado que las distracciones cotidianas nos roben la paz que necesitamos antes de acercarnos a lo sagrado? ¿Estamos dispuestos a preparar nuestro corazón antes de cruzar el umbral de la iglesia para que la presencia de Dios nos transforme? Estas preguntas nos invitan a un examen sincero de nuestra vida espiritual. En las Escrituras también encontramos claras enseñanzas sobre la importancia de la pureza y el respeto en el lugar santo. En el libro de Levítico, por ejemplo, se nos recuerda: «Seréis santos porque yo soy santo». Levítico 11:44. Este mandato divino nos señala que, al acercarnos a Dios, debemos hacerlo con una disposición interior de pureza, y el templo, como lugar de la presencia divina, requiere que nos acerquemos con un corazón limpio. La santidad del templo no solo es un reflejo de la santidad de Dios, sino que también nos invita a vivir de manera más santa, más alineados con los principios divinos. De ahí que el templo sea un espacio donde nos desafían nuestras propias actitudes y comportamientos. No es solo un lugar de adoración,
sino un lugar de purificación. Por eso, la preparación para entrar en el templo no debe ser solo un acto exterior, sino una acción interna, profunda, que nos conduzca hacia una mayor humildad y reverencia. Cuando nos acercamos al templo con un corazón dispuesto, nos preparamos para recibir la gracia de Dios, para transformar nuestra vida en algo más puro, más cercano a Él. La práctica de la oración y reflexión previa a la entrada al templo debe convertirse en un hábito constante en nuestra vida espiritual. De este modo, cada vez que ingresamos a la casa de Dios, no solo estamos cruzando una puerta, sino que estamos cruzando un umbral hacia una experiencia de transformación. Este acto, aparentemente sencillo, se convierte en una puerta abierta hacia lo divino. Cada vez que preparas tu corazón antes de entrar al templo, no solo te acercas al altar, sino que te acercas a la gracia transformadora de Dios. Este es el verdadero propósito del templo, no solo un lugar donde se guarda lo sagrado, sino un lugar donde podemos ser transformados por esa santidad. Así que, antes de tu próxima visita al templo, dedica unos momentos a reflexionar sobre tu corazón y tu mente. Eleva una oración, como la que hemos propuesto: Señor, purifica mi alma y mis pensamientos, y hazme digno de tu presencia en este lugar santo. Deja que esta oración sea el primer paso hacia una transformación más profunda. Al hacerlo, no solo preparas tu cuerpo para entrar en el templo, sino que preparas tu alma para recibir la gracia de Dios, esa gracia que solo puede encontrarse en la santidad de su casa. San Juan Crisóstomo, uno de los grandes padres de la Iglesia, entendió profundamente lo que significa entrar al templo con un corazón dispuesto. Él no solo predicaba la pureza en las acciones, sino también la pureza del alma. En su vida y enseñanzas, siempre hizo énfasis en la necesidad de prepararnos espiritualmente antes de acercarnos al lugar santo. Recordemos una de sus frases más poderosas: cuando cruzas el umbral del templo, no solo estás entrando en un edificio, sino en un espacio sagrado donde el cielo se encuentra con la tierra. Esta reflexión de San Juan Crisóstomo resalta una verdad fundamental. El templo no es solo un edificio físico, sino un lugar donde el alma se encuentra cara a cara con lo divino. Un lugar que debe ser tratado con reverencia, respeto y pureza. En su vida, San Juan Crisóstomo se preparaba meticulosamente antes de cada servicio, no solo de manera externa, sino también interna. Él pasaba tiempo en oración silenciosa, purificando su mente y corazón antes de dar un paso dentro de la iglesia. Para él, este acto no era solo una costumbre religiosa, sino una profunda preparación espiritual. Se decía que, antes de entrar al templo, sus pensamientos eran como una ofrenda que debía ser llevada ante Dios de la manera más limpia y humilde posible. Así, al igual que San Juan Crisóstomo, debemos aprender a purificar nuestros corazones antes de cada encuentro con lo divino. La pregunta es: ¿estamos nosotros, al igual que él, tomando el tiempo necesario para preparar nuestro corazón antes de entrar en la casa de Dios? ¿O simplemente llegamos dejando atrás nuestras preocupaciones y distracciones sin siquiera considerar la santidad del lugar al que nos dirigimos? En las Escrituras encontramos un mandato claro sobre la preparación antes de acercarnos a Dios. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice: si pues estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este pasaje nos enseña que, antes de acercarnos a la presencia de Dios, debemos asegurarnos de que nuestros corazones estén en paz, reconciliados con aquellos con quienes hemos tenido conflictos. Esto no es solo una cuestión de cortesía humana, sino un mandato divino que resalta la importancia de la pureza interna antes de entrar en el templo. ¿Qué tan a menudo nos detenemos a reflexionar sobre las tensiones y distensiones que llevamos en el corazón antes de presentarnos ante Dios? ¿Cómo podemos esperar experimentar la paz de su presencia si no hemos hecho el esfuerzo de sanar nuestras relaciones y nuestras almas? Esta enseñanza de Jesús nos lleva a un punto crucial en nuestra vida espiritual. La purificación interna no debe ser vista como una acción externa, sino como una práctica diaria, una actitud de humildad y reconciliación que debemos cultivar constantemente. Al prepararnos para entrar en el templo, debemos preguntarnos: ¿mis relaciones están en armonía? ¿He perdonado a quienes me han herido y me he reconciliado con aquellos con quienes he tenido conflictos? San Agustín,
Otro gran santo reflexionaba sobre el significado profundo de este tipo de reconciliación diciendo, no es suficiente acercarse al altar de Dios con una ofrenda si el corazón no está purificado. Estas palabras nos invitan a entender que la verdadera preparación para encontrarnos con lo divino comienza dentro de nosotros mismos, en nuestro interior. No basta con cumplir con las formalidades religiosas si no hay un trabajo interno que respalde nuestras acciones externas. Para aquellos que deseen profundizar aún más en esta preparación interior, existe una oración poderosa que puede ayudarnos en este proceso. Señor, purifica mi corazón y mis pensamientos, límpiame de toda ira, resentimiento y orgullo. Abre mis ojos para que vea con amor a mis hermanos y hazme digno de tu presencia en este lugar sagrado. Esta oración, sencilla pero profunda, nos recuerda que la purificación es un acto de entrega. No se trata solo de limpiar nuestras manos antes de entrar al templo, sino de limpiar nuestras almas. Cada vez que recitamos esta oración, estamos pidiendo a Dios que nos ayude a ver con sus ojos, a perdonar con su corazón y a vivir con su paz. Este acto de oración es como un paso previo a la verdadera preparación. Al elevar nuestra mente y corazón a Dios, estamos comenzando a limpiar la contaminación espiritual que acumulamos en el día a día. En este sentido, el templo se convierte en un lugar de sanación, no solo de adoración. Al acercarnos a Él con un corazón dispuesto y una mente en paz, nos preparamos para recibir la gracia transformadora que solo se encuentra en su presencia. Como vemos, la purificación antes de entrar al templo no es solo una práctica externa, sino una acción profunda que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con los demás. El templo es el lugar donde debemos encontrarnos con lo divino, pero también con lo humano, con la necesidad de sanar nuestras heridas, de perdonar, de reconciliarnos. ¿Estamos dispuestos a permitir que el templo se convierta en un lugar de verdadera sanación, no solo en nuestra vida, sino también en nuestra relación con los demás? Que esta reflexión nos lleve a vivir con más pureza, más humildad y acercarnos al templo con un corazón dispuesto a ser transformado. Que podamos seguir el ejemplo de los grandes santos como San Juan Crisóstomo, que supieron comprender la importancia de preparar su interior antes de presentar su alma ante Dios. Que al igual que ellos, podamos ser transformados por la gracia divina que nos espera en el templo, en el altar y en cada momento de nuestra vida. En el camino hacia la santidad, uno de los aspectos más cruciales es el esfuerzo consciente por mantener un corazón limpio y libre de las impurezas del mundo. Esto no solo se aplica al momento en que nos acercamos al templo, sino a cada parte de nuestra vida. Al entrar en la casa de Dios, ya sea un templo, una iglesia o cualquier lugar dedicado al Señor, debemos recordar que no es solo nuestro cuerpo el que debe cruzar ese umbral, sino nuestra alma, que debe estar dispuesta a recibir la gracia divina. En la tradición cristiana, se nos enseña que la pureza del corazón es una de las principales disposiciones para poder acercarnos a Dios. Y para lograr esta pureza, no basta con evitar las acciones externas incorrectas. Es necesario trabajar en la transformación interior, en el cultivo de pensamientos y deseos que estén alineados con la voluntad de Dios. En este sentido, la oración juega un papel fundamental. No es solo un acto de palabras dirigidas al cielo, sino un proceso continuo de purificación y alineación de nuestra voluntad con la divina. Y dentro de esta práctica, una de las oraciones más efectivas para prepararnos para entrar en el templo es la siguiente: Señor, purifica mi alma y mi corazón. Líbrame de todo lo que me aleja de ti. Haz que mi mente esté centrada en tu voluntad y que mi ser entero se convierta en un instrumento de tu paz. Esta oración, sencilla y profunda, nos ayuda a poner en orden nuestras prioridades y alejarnos de todo lo que nos distrae de lo esencial, nuestra relación con Dios. Es importante reconocer que la preparación no solo es un acto previo a la entrada al templo, sino un proceso continuo de purificación que debe acompañarnos a lo largo de toda nuestra vida.
San Francisco de Asís es un gran ejemplo de alguien que entendió profundamente el valor de la pureza del corazón. A lo largo de su vida, él no solo buscaba la perfección externa en sus actos, sino que dedicaba tiempo a la introspección y a la meditación, buscando en todo momento alinear su corazón con la voluntad de Dios. En sus oraciones, pedía constantemente por la pureza y la humildad, conscientes de que esas eran las disposiciones necesarias para vivir en la plena presencia de Dios. San Francisco entendió que el templo no es solo un lugar donde se lleva a cabo un acto ritual, sino un lugar donde se experimenta una comunión profunda con el Creador. Esta visión de San Francisco nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Con qué actitud nos acercamos al templo? ¿Venimos con el corazón lleno de pensamientos mundanos, preocupaciones y rencores? ¿O venimos buscando una verdadera transformación interior? En el Evangelio de Mateo encontramos una enseñanza de Jesús que nos llama a la reflexión sobre la pureza interior. En el Sermón del Monte, Jesús dice: «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios». Mateo 5:8. Esta bienaventuranza resalta una verdad fundamental. Aquellos que buscan la pureza de corazón, que trabajan constantemente por limpiar su alma de impurezas, son los que podrán experimentar una comunión verdadera con Dios. El acto de entrar en el templo, entonces, se convierte en algo mucho más profundo que un simple movimiento físico. No es solo un cambio de lugar, sino un cambio de disposición interior, un acto de humildad y de búsqueda del rostro de Dios. Si entramos al templo sin haber trabajado en la pureza de nuestro corazón, estaremos solo realizando un acto externo, sin que nuestra alma participe plenamente en el encuentro con lo divino. Entonces, la preparación para el templo no solo debe ser un acto de oración antes de entrar, sino un esfuerzo diario por mantener un corazón limpio, un corazón dispuesto a recibir la gracia de Dios. Una práctica que puede ayudarnos en este proceso de purificación es la confesión regular, tanto de nuestros pecados como de nuestras imperfecciones. Esta práctica nos permite reconocer nuestras debilidades y pedirle a Dios que nos purifique. En cada confesión nos acercamos más a la gracia divina, dejando atrás lo que nos separa de Él. Además, el acto de perdonar a los demás es otra manera poderosa de purificar nuestro corazón antes de entrar al templo. Si guardamos rencor o enojo, esos sentimientos crean una barrera que impide que experimentemos la paz y la gracia que solo se pueden encontrar en la presencia de Dios. Jesús nos lo recuerda en el Evangelio cuando dice: «Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial». Esta es una invitación a vivir con un corazón limpio, dispuesto a perdonar y a buscar la reconciliación. Si cada día nos comprometemos a trabajar en nuestra pureza interior, a través de la oración, la confesión y el perdón, nos encontraremos con un corazón más alineado con la voluntad de Dios. Un corazón que puede entrar al templo con una disposición más profunda, más llena de reverencia y de amor. Esta práctica de purificación no es algo que se logra de una vez por todas, sino un proceso continuo, una lucha diaria contra las tentaciones del mundo y los deseos desordenados del corazón. La gracia de Dios está siempre disponible, pero depende de nosotros abrir nuestros corazones a esa gracia. Cada vez que acudimos al templo, debemos preguntarnos: ¿he hecho el esfuerzo por limpiar mi corazón? ¿He perdonado a los que me han ofendido? ¿He hecho todo lo posible por acercarme a Dios con un corazón dispuesto? El templo es el lugar donde nos encontramos con lo divino, pero también es el lugar donde experimentamos la transformación interior. Si nos acercamos a Él con un corazón limpio y dispuesto, experimentaremos esa gracia transformadora que solo puede venir de la presencia de Dios. Así, el templo no es solo un espacio físico, sino un espacio de purificación, un lugar donde nuestras almas pueden ser renovadas y donde podemos encontrar la paz que tanto necesitamos.
Que esta reflexión nos impulse a vivir con un corazón más puro y dispuesto, y que cada vez que nos acerquemos al templo, lo hagamos con la disposición de ser transformados por la gracia de Dios. Al acercarnos al templo, no solo estamos ingresando a un lugar físico, sino a un espacio donde se manifiesta la santidad de Dios. Sin embargo, este acto de entrar al templo debe ir acompañado de una disposición profunda de respeto y reverencia. La santidad del templo es algo que nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe en el día a día. Es fácil caer en la rutina, en el simple cumplimiento de un ritual, sin comprender el verdadero significado de lo que estamos haciendo. Cuando cruzamos el umbral del templo, deberíamos ser conscientes de que estamos entrando a un espacio que nos conecta directamente con lo divino. Pero, ¿realmente comprendemos la profundidad de ese acto? ¿Nos acercamos al templo con el corazón dispuesto a ser transformados por la gracia de Dios? En las Escrituras encontramos una clara invitación a la reverencia. El Salmo 29 nos dice: «Dad al Señor, hijos de Dios, dad al Señor gloria y fuerza, dad al Señor la gloria debida a su nombre, adorad al Señor en la hermosura de su santidad». Salmo 29, 1 al 2. Este pasaje nos recuerda que el templo es un lugar que debemos aproximarnos con el corazón lleno de respeto y adoración. La gloria de Dios se manifiesta en el templo, y nuestro acto de adoración es una respuesta a esa gloria. Al entrar en este lugar santo, no solo debemos ofrecer nuestras oraciones, sino también nuestra humildad y reverencia. El templo, como espacio sagrado, nos invita a un encuentro con lo divino, pero también nos desafía a examinar nuestra disposición interior. No se trata solo de estar presentes físicamente en el templo, se trata de estar presentes con todo nuestro ser, con el corazón limpio, dispuesto a recibir la gracia y la paz que solo Dios puede ofrecer. En este contexto, la oración juega un papel fundamental. Antes de entrar al templo, es importante dedicar unos momentos a la reflexión y la preparación espiritual. No es necesario un largo discurso, sino una simple oración que nos conecte con la santidad del momento. Una oración como: «Señor, al entrar en tu casa, me humillo ante ti. Te pido que purifiques mi corazón y mi mente para que pueda encontrarte en este lugar sagrado. Haz que mi adoración sea genuina y que al estar en tu presencia mi vida sea transformada». Esta oración nos ayuda a reconocer que el templo es un espacio sagrado y que debemos acercarnos a él con una disposición de humildad y reverencia. Esta disposición también se refleja en la actitud con la que vivimos nuestra vida diaria. San Agustín, uno de los grandes teólogos de la Iglesia, comprendió profundamente lo que significa vivir con reverencia hacia lo divino. En sus escritos, hablaba constantemente de la necesidad de reconocer la grandeza de Dios en todos los aspectos de la vida. Para él, el acto de entrar al templo no era solo un momento aislado, sino un reflejo de la vida cristiana que debe ser vivida con reverencia y adoración en todo momento. San Agustín nos recuerda que nuestra relación con Dios no se limita a un lugar específico, sino que debe impregnar cada parte de nuestra vida. Esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. ¿Nos acercamos al templo con una actitud de adoración genuina, reconociendo la grandeza de Dios? ¿O lo hacemos simplemente como una costumbre, sin realmente comprender la santidad del momento? La reverencia en el templo debe ser un reflejo de nuestra actitud diaria hacia Dios. Si vivimos nuestras vidas sin reconocer la santidad de lo que hacemos, nuestra adoración en el templo se convierte en una rutina vacía. Es importante que cada vez que nos acercamos al templo, lo hagamos con una disposición interior de adoración y respeto, como si estuviéramos realmente ante la presencia de Dios. Esto no significa que debemos ser perfectos, pero sí que debemos acercarnos con un corazón sincero y dispuesto a ser transformados. En el Evangelio de Juan, Jesús nos dice: «La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad». Este pasaje nos recuerda que la verdadera adoración no se limita a un lugar o a un acto externo, sino que es un acto interior, que debe brotar del corazón. Adorar a Dios en espíritu y en verdad significa reconocer que Él está presente en todo momento, y que nuestra adoración debe ser una expresión sincera de nuestro amor y reverencia hacia Él. Así, al acercarnos al templo, debemos hacerlo con la conciencia de que estamos participando en una adoración que trasciende el lugar físico. El templo es solo un espacio donde podemos encontrarnos más fácilmente con lo divino,
Pero la verdadera adoración se da cuando nuestras vidas son vividas en la presencia de Dios. Cuando cada acto, cada pensamiento, es una expresión de nuestra devoción hacia Él. En este contexto, la oración es una herramienta esencial para ayudarnos a mantener una actitud de reverencia y adoración. Al iniciar nuestra jornada podemos elevar una breve oración que nos ayude a recordar la grandeza de Dios y la importancia de vivir cada momento en su presencia. Señor, que cada acción de mi vida sea una expresión de adoración hacia ti. Ayúdame a mantener mi corazón puro y mi mente enfocada en tu voluntad, para que pueda adorarte en espíritu y en verdad. Al vivir nuestra vida diaria con esta disposición, nos preparamos de manera más profunda para entrar al templo con un corazón lleno de reverencia y gratitud. Que cada vez que nos acerquemos a la casa de Dios, lo hagamos con el deseo de experimentar una verdadera comunión con Él, sabiendo que la verdadera adoración no se limita a un lugar, sino que debe reflejarse en cada momento de nuestra vida. Que al entrar al templo, no solo estemos buscando cumplir con un acto externo, sino que estemos buscando la transformación interna que solo Dios puede ofrecer. El templo es un espacio que nos invita a la transformación interior, no solo en el momento en que cruzamos su umbral, sino en cada acto que realizamos dentro de él. Pero al salir de este lugar sagrado, debemos preguntarnos, ¿ha cambiado algo en nuestro corazón? ¿La experiencia vivida dentro del templo se refleja realmente en nuestra vida diaria? La verdadera adoración no se limita a un acto puntual dentro de las paredes del templo, sino que debe ser un estilo de vida, un modo de vivir que se nutra de la gracia divina que encontramos en la casa de Dios. La bendición que recibimos al entrar en el templo no debe terminar al salir de él. Deberíamos salir con el corazón lleno de paz, con el deseo de transmitir esa paz a los demás y con una actitud renovada de servicio y amor hacia Dios y el prójimo. La vida cristiana no es un esfuerzo por lograr la perfección externa, sino una continua conversión del corazón. Es fácil caer en la trampa de pensar que la adoración es algo que solo ocurre dentro del templo, y que una vez que salimos, volvemos a las preocupaciones del mundo sin haber sido realmente transformados. Pero, ¿acaso no es el templo el lugar donde el encuentro con lo divino debería cambiar nuestra forma de vivir? En las Escrituras encontramos un claro llamado a llevar la adoración más allá del templo. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos recuerda, «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Este versículo nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir lo que profesamos. La adoración que se limita a un lugar es incompleta, porque el verdadero templo de Dios está en nuestro corazón. Si al salir del templo no vivimos según la voluntad de Dios, entonces nuestra adoración se ha quedado en lo superficial y no ha tocado las profundidades de nuestra alma. Es por eso que la experiencia del templo debe ir acompañada de una transformación interna que se refleje en nuestra vida diaria. Los santos entendían que el encuentro con Dios en el templo debía tener un impacto duradero en su vida. San Ignacio de Loyola, por ejemplo, dedicaba tiempo a la meditación después de participar en la liturgia. Para él, el templo era el lugar donde podía experimentar la presencia de Dios de manera más tangible, pero sabía que esa experiencia debía ser vivida en cada acción de su vida. San Ignacio aconsejaba a sus discípulos que, tras la oración y el encuentro con lo divino, se dedicaran a vivir su vida diaria con el mismo fervor y devoción con que habían participado en la misa. Este consejo nos invita a preguntarnos, ¿vivimos nuestra vida diaria como si estuviéramos dentro del templo? ¿Nuestra forma de ser, de tratar a los demás, refleja el amor y la paz que experimentamos al estar en la presencia de Dios? Es fácil olvidar que lo que sucede en el templo debe extenderse más allá de esos muros. Nuestra adoración debe llevarnos a ser más amables, más compasivos, más generosos. Jesús nos lo enseñó de manera directa cuando dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo». Mateo 22, 37 al 39. Este mandamiento resume la verdadera esencia de la adoración, amar a Dios y reflejar ese amor en nuestras relaciones con los demás. El templo, por lo tanto, no es solo un lugar de encuentro con lo divino,
sino un punto de partida para vivir el amor de Dios en el mundo. Si nuestra experiencia en el templo no nos lleva a vivir de manera diferente fuera de él, es porque algo falta en nuestra relación con Dios. Es aquí donde la oración constante, tanto antes como después de la adoración, juega un papel crucial. No se trata de cumplir con una obligación religiosa, sino de abrir nuestro corazón a la acción transformadora del Espíritu Santo. Una oración que puede ayudarnos a recordar nuestra misión en el mundo es la siguiente: Señor, que mi encuentro contigo en este lugar santo no termine al salir de este templo. Ayúdame a llevar tu paz y tu amor a cada rincón de mi vida, a cada encuentro con los demás. Que mi vida sea un reflejo de la adoración que te ofrezco aquí. Al hacer esta oración, nos estamos comprometiendo a vivir lo que hemos experimentado en el templo. Cada palabra, cada gesto, cada pensamiento debe estar impregnado del amor y la paz que hemos recibido de Dios. Santa Teresa de Ávila, gran mística y teóloga, entendió profundamente esta verdad. Para ella, la oración y la adoración no eran solo un acto aislado, sino una invitación a transformar cada parte de nuestra vida. En sus escritos, nos anima a no dejar que la oración se convierta en una rutina vacía, sino a vivirla con la misma intensidad en todos los momentos del día. Ella decía: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Esta enseñanza nos invita a vivir nuestra vida con la conciencia de que el amor de Dios está presente en cada momento, y que nuestra adoración no se limita al templo, sino que debe reflejarse en nuestras acciones cotidianas. La verdadera transformación espiritual es aquella que nos lleva a vivir conforme a la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. De esta manera, la adoración en el templo se convierte en el punto de partida para vivir nuestra vocación cristiana con mayor profundidad. No es solo un acto puntual, sino un estilo de vida. Que al salir del templo podamos llevar con nosotros la gracia que hemos recibido y que esa gracia nos impulse a vivir con mayor amor, con mayor paz y con mayor generosidad. Así, la adoración en el templo se extiende más allá de sus muros, y nuestra vida se convierte en un continuo acto de alabanza a Dios.